aunque tú no lo creas, Dios puede utilizar tus debilidades, tus problemas, tus dificultades, tus incapacidades, tu incompetencia, la puede usar en nuestra vida y las puede cambiar para nuestro bien de acuerdo a su propósito eterno. Como dice el título, Dios puede usar nuestras debilidades y transformarlas a través de su poder y de sus gracias. Ese es el tema que tenemos para hoy. No te apartes de este video. Te invitamos a que sigas con nosotros. Miren, el tema que tenemos hoy, como lo dice el título, aunque no lo creas, Dios puede usar nuestras debilidades. Ahora, ¿cuáles son algunas de nuestras debilidades? Principales debilidades que hemos conseguido en el siglo XXI. Hemos estado investigando y hay muchas debilidades, muchos problemas, muchos obstáculos. Por ejemplo, hay personas que sufren de bullying, de burlas, de atropellos. Hay personas que están enfermas, que tienen un problema de salud parcial, momentáneo o un problema de salud crónico, una enfermedad crónica. Algunos tenemos un defecto físico que nos ha marcado la historia de nuestra vida, nuestro diario vivir. A veces permite que nosotros suframos accidentes, suframos o nacemos con alguna incapacidad o sufrimos un accidente y eso nos marca nuestro cuerpo, tal vez nos puede marcar nuestra mente y puede marcar también nuestro corazón y nuestra relación con el prójimo. Pudiera ser que tú te encuentras sin ánimo y te mantienes decepcionado, desanimado para cubrir, para trabajar, para relacionarte con los demás o para obedecer la voluntad de Dios. Decimos también que muchas veces se nos presentan tentaciones, se nos presentan oportunidades, atajos que no son moralmente correctos para enriquecernos, para hacer dinero, para hacer trampa, para ganar, apostar. Bueno, esas son tentaciones y a la vez también a veces somos objeto de pruebas, de dificultades que se nos presentan para que nosotros maduremos, para que nosotros aprendamos y tengamos la lección como algo que nos va a ayudar a crecer mental y espiritualmente. Tal vez tú sientes impotencia ante las crisis personales. Puede ser que tú digas, oye, pero ahora, ¿qué hago? ¿A quién busco? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Como dice el Chapulín Colorado. Es probable que tengas problemas financieros. Es probable que tengas problemas de dinero. Es decir, el cobrador siempre está llegando a fin de semana, a fin de mes, a fin de quincena, a fin de mes. Puede ser que ese sea una dificultad. Otra dificultad puede ser que te encuentras sin trabajo. No logras conseguir el empleo o no logras mantenerte en el empleo. O no estás en el empleo que a ti te gustaría estar. Es decir, tienes un trabajo porque te pagan, pero no estás satisfecho ni con lo que haces o con el trato que te dan tus superiores o tus compañeros de trabajo. A lo mejor sientes que has fracasado, te sientes fracasado y eso te produce desánimo. No sé cuál puede ser tu situación, pero déjame decirte, hoy tenemos una respuesta, hoy tenemos una solución a todas estas debilidades que tú pudieras estar viviendo en este momento. Así que acompáñanos nuevamente para ver cómo podemos seguir la visión divina, cómo Dios puede hacernos y transformar nuestra situación actual a una situación futura deseada a la luz de su propósito para cada uno de nosotros. Miren, en el Antiguo Testamento nosotros conseguimos personas, y así le titulo, personas resilientes utilizadas por Dios. Tenemos varios ejemplos, les voy a mencionar algunos.
Abraham y Sara. Resulta que Abraham era una persona ya casi llegando a los 100 años de edad. Era un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía empresa, un hombre que tenía ganado, que tenía siervos, que tenía tierras. Y Dios le hace una promesa y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a llevar una tierra y te voy a hacer padre de multitudes. La esposa era una señora mayor, la esposa era una señora estéril, la esposa ya se le había terminado el tiempo para concebir, es decir, había pasado ya por la menopausia. Ella se echa a reír y dice: yo siendo vieja, ¿cómo voy a concebir otra vez? Eso es imposible. Ahí le estamos diciendo, ahí tenía ella un conflicto entre lo que Dios decía, lo que el esposo le compartía que Dios estaba hablando, y su propia realidad. Ella confrontaba la realidad con la palabra de Dios y decía: eso es imposible. Eso no se puede hacer. Oye, Abraham, alguien está equivocado, pero acuérdate, soy vieja, soy estéril, menopáusica, y tú también eres una persona anciana. ¿Cómo que vamos a tener un hijo? Bueno, la cita bíblica la tienen allí, Génesis 18, 10 al 15. Resulta que el resumen de la historia es que él salió de su tierra, su parentela, se fue a la tierra de Canaán. Dios le da la tierra de Canaán como es decir, él vive errante en la tierra de Canaán. Posteriormente, en el futuro, vamos a ver, se ve cómo Dios compensa no solamente a él, sino a su descendencia. Pero Sara concibió en su vejez, nació un hijo de ambos que se llamó Isaac. Por medio de Isaac y su descendencia, Dios hizo padre a Abraham de una nación. Génesis capítulo 20. Él es el padre del pueblo de Israel. Usted le habla a un israelita y le pregunta: ¿quién es el padre de ustedes? ¿De dónde proceden ustedes? Van a decir: nosotros procedemos de Abraham. Jesucristo en su momento histórico habla con los judíos y le dice: sí, porque ustedes físicamente son descendientes de Abraham. Una persona que tenía dificultades físicas, biológicas, las dos, el matrimonio, y Dios usa, de acuerdo a su voluntad, transforma su debilidad en fortaleza y se convierte en el padre de una gran nación. Segundo ejemplo, Isaac y Rebeca. Una vez que nace el muchacho y se hace hombre, resulta que igual que el padre, él tampoco podía tener, ellos no podían concebir porque la señora Rebeca era estéril. En otro momento, ya al final de su vida, tuvo un problema de ceguera, perdió la vista. Ya no podía ver. Bueno, ¿cómo actúa Dios en la vida de ellos? Se repite, lo vemos allí, se repite la historia del papá, porque Dios hace un milagro y permite que la mujer, Rebeca, salga embarazada. Y no solamente embarazada de uno, sino de dos. Allí nacieron dos hijos de un mismo parto. ¿Recuerdan la historia de Esaú y Jacob? Cómo Dios transforma nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades. Sí, es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Tercer ejemplo, Jacob. Es que Jacob es hijo de Isaac, que es hijo de Abraham. Jacob creció, se convirtió en cazador, era un engañador. Perdón, no era el cazador, era el hermano. Él se convirtió en un agricultor, pasaba con su mamá, creció, él sabía cocinar, era un cocinero muy bueno, pero su carácter era tramposo, tracalero, decimos en nuestro país. Engañador, tramposo, que le quitó la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Era tramposo.
Luego, cuando el papá iba a bendecir a su hermano, que era el primogénito, como ya él había adquirido la primogenitura porque su hermano se la había cedido, después, confabulado con su mamá, se disfraza y confunde al papá, se pone pieles en los brazos porque él era lampiño, se puso pieles en los brazos, se puso la ropa del hermano con el olor del hermano porque el papá no lo podía ver y le preparó la mamá lo ayudó y prepararon una comida especial que supuestamente era producto de la casa de Esaú. Pues el padre, ya ciego, no le quedó otra sino que bendecirlo, pensando que estaba bendiciendo a Esaú. ¿Cuál es la acción divina? Dios bendice a Jacob. Dios elimina a Esaú porque Esaú no tuvo aprecio de la bendición que Dios le había dado de ser el primogénito. Pues Dios dijo, bueno, Jacob merece más ser el hombre que le dé continuidad a la promesa dada una vez a Abraham. Dios bendice a Jacob, hace un pacto con él y lo convierte en Israel, padre de las 12 tribus de ese pueblo. Recuerden, después pueden leer el libro de Génesis, al final, sobre todo los capítulos 40, los últimos capítulos, la historia de su hijo José, cómo va a Egipto y cómo la descendencia de él, sus 11 hermanos, llegan a Egipto y se convierten en una gran nación. Con esto quiero hacer un paréntesis. Dios puede hacer lo imposible para ti, lo imposible para mí, y bendecirnos de acuerdo a su voluntad. Pero tú y yo necesitamos creer. Debemos creer en el Dios del poder, el Dios que nos puede utilizar. Dios te puede utilizar con tus defectos, con tus debilidades, con tus obstáculos, con tus problemas. Solo hay que creer. Seguimos. Miren, hay dos personas más que les quiero compartir del Antiguo Testamento. José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. José fue el hermano número 11 en la vida del matrimonio o de los hijos de su padre Jacob. José fue creciendo y fue agraciado y el padre le toma cariño porque era hijo de una de sus esposas, a la esposa que él más amaba. Resulta que José comienza a ser odiado y envidiado por sus hermanos. Como él tuvo el don de lo que es la interpretación de sueños, tuvo 2 sueños y se lo contó a su familia. En ambos sueños aparecía él como el centro que iba a ser la bendición para su familia, pero su familia iba a girar alrededor de él, es decir, iban a brindarle pleitesía. Eso enfureció a los hermanos y dijo, José me va a mandar a mí, José va a estar por encima de mí, va a tener autoridad sobre mí, este tipo está loco, será mi hermano y todo, pero está loco. Y conspiraron y dijeron, vamos a matar al muchacho. Llegó un hermano mayor y dijo, oye, no se vuelvan locos, no lo podemos matar, es nuestro hermano. Vamos a hacer algo, vamos a meterlo en una cisterna, que es un hoyo donde hay agua, pero la cisterna estaba seca. Vamos a meterlo allí y lo tapamos para que no pueda salir. Bueno, lo meten allí, pasado un tiempo, los hermanos ven que vienen unos mercaderes y deciden venderlo como esclavo a unos mercaderes que llevaban mercancía y tráfico de blancas a la ciudad de Egipto. En Egipto, para hacerlo más rápido, en Egipto él es vendido a un guardia del faraón, que para el día de hoy sería el presidente de la república. El guardia lo acoge y ve que el muchacho tiene habilidades en la administración. Lo pone al frente de la administración de su hacienda, de su casa, de sus negocios. Y resulta que la mujer de él se enamora del muchacho, un jovencito de entre 17 y 20 años aproximadamente. Bueno,
la mujer se enamora de él, busca tener relaciones sexuales con él, él la rechaza y es cuando la historia dice que le dejó la capa, dejó la ropa que ella le estaba agarrando, él soltó la ropa y se fue huyendo. La mujer lo denuncia y él va a la cárcel, va preso y duró varios años preso. Ahora, ¿cómo Dios lo bendijo? Dios siempre estuvo con él, lo bendijo su trabajo como administrador. Era diestro con las matemáticas, era muy hábil con las matemáticas y con las cuentas. Dios le dio talento para interpretar sueños, como ya lo dije. Esto le permitió ayudar al presidente de Egipto, es decir, el faraón. Una vez que el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y después de 7 vacas flacas, él interpretó y le dijo, mire, vienen 107 años de abundancia, de producción económica, pero después van a venir 7 años de escasez, de sequía. Yo le recomiendo que nombre a alguien para que se encargue de administrar los tiempos de bondades y así poder hacer frente a los tiempos de dificultades. Pues el faraón no lo pensó 2 veces y dijo, pero no, pues la persona eres tú. Tú eres la persona porque primero tienes la visión divina. Dios está contigo. Y si tú me ayudas, yo te voy a poner como el segundo al mando. Y lo convirtió en un gobernador. Únicamente el que estaba por encima de José era el faraón. Esto le permitió luego traer a su familia de Canaán cuando comenzó la escasez en todo el territorio de alrededor. Y allí comienza la historia del pueblo de Israel en Egipto. Ellos llegaron bien apoyados, migraron, pero su hermano era el gobernador y el faraón premió a la familia de José. Dios actúa a pesar de las dificultades por las que pasó José, a pesar de la agresión con que lo trataron sus hermanos, lo trataron los vendedores de esclavos, como lo trató la mujer de Potifar, como lo trataron en la cárcel, pero Dios estaba con él y lo bendijo. Y fue de bendición al resto de su familia. Eso puede hacer contigo y conmigo en el día de hoy. Seguimos. Moisés. Moisés nace en Egipto 400 años después que José partió. Y ya en ese momento histórico había un edicto del faraón que los niños varones de los judíos debían ser asesinados. Al nacer, las parteras debían matar a los varones para que el pueblo no se reprodujera y que después fueran una amenaza para Egipto. Bueno, en medio de ese decreto nace Moisés. Su familia, por fe, lo pone en una canasta que estaba sellada en la parte de abajo con petróleo o con los derivados del petróleo. La calafatearon con brea, dice la Biblia, pero estamos hablando en el día de hoy de petróleo para que no se hundiera. La pusieron en el río Nilo y Dios permitió que la hija de Faraón consiguiera la canasta y lo adoptara a él como su hijo. Y su padre lo aceptó como hijo de su hija. Entonces Moisés recibe toda una vida de palacio, todo un entrenamiento de palacio, con la educación universitaria más destacada en ese momento histórico. Pero Dios lo fue preparando con un propósito. ¿Ok? Por supuesto, él tenía debilidades físicas. La Biblia dice que él, cuando habla con Dios, él le dice que él tiene problemas para hablar de manera rápida. Algunos piensan que era tartamudo o que era lento. No sabemos, pero lo más probable es que fuese una persona tartamuda o con dificultades para hablar, de expresarse de manera rápida o correcta. Es perseguido por el asesinato de un egipcio
él defendiendo a uno de su propio pueblo, a un judío que estaba siendo maltratado. Tuvo que huir al extranjero. Años después, Dios lo llama, lo entrena y le da señales, además de asignarle una titánica tarea que fue sacar al pueblo de Israel de Egipto y ser el que lo llevara, el encargado de llevarlo a la tierra prometida. Esta es una historia larga, es una historia que está en el libro de Éxodo, ha estado documentada y filmada en múltiples películas, sobre todo la más famosa y la icónica, Los 10 Mandamientos, por Charlton Heston. Bueno, Dios les guió junto a su hermano Aarón, que era su intérprete, en dicha tarea desde Egipto por el desierto hasta las puertas de la tierra prometida, cuando le pasa el mando a su segundo a bordo, que fue Josué. Dios premió y transformó dificultades en fortalezas. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos también 3 ejemplos de personas utilizadas por Dios: Pedro, Jesús y Pablo. En el caso de Pedro, era una persona impulsiva, compulsiva. En un momento de la historia vio que Jesús estaba caminando por el mar, encima de las aguas, y él dijo: si Jesús puede, yo puedo. Y Jesús le dijo: ven, vente. Y él comenzó a caminar sobre las aguas para el encuentro de Jesús. En medio de eso dice: hey, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando en el agua, no puede ser. Dudó y comenzó a hundirse y ahogarse. Allí tuvo que decirle a Jesús: Jesús, ayuda. En ese momento dudó. En una segunda instancia hubo un conflicto. Jesús les dice: mire, quédense despiertos porque voy a orar, voy a hablar con Dios, mi Padre. Cuando Jesús regresa, los ve que está durmiendo y les dice: cónchale, ustedes no pudieron mantener la vigilia mientras yo hacía y cumplía con mi tarea. O es que pensaban que yo no iba a regresar. Y los regaña. No pudo mantener el sueño. Lo venció el sueño. Al final, cuando Jesús lo van a apresar, que Judas lo vende, resulta que él cargaba una espada. Agarró la espada y, sin pensarlo 2 veces, le cortó la oreja a una de las personas que venía a detener a Jesús. Jesús tuvo que intervenir allí para evitar que Pedro fuese encarcelado. Porque el propósito no era encarcelar a los discípulos, el propósito era encarcelar a Jesús. Bueno, después, cuando Jesús está preso y empiezan a verificar quién es Jesús, algunos dicen: mira, y hay uno de sus discípulos. Y él negó a Jesús 3 veces. Su carácter, sus miedos, sus temores hacen que él niegue a Jesús. Y ya Jesús se lo había pronosticado. Jesús en un momento dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, jamás ocurra eso. Los demás te pueden abandonar, pero yo voy a seguir fiel a ti. Bueno, cuando llegó el momento, negó a Jesús. Yo hago paréntesis. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos negado nuestra afiliación cristiana? No hemos negado que somos cristianos, no hemos negado que seguimos a Jesús, no hemos negado a decir que vamos a una iglesia cristiana, a una iglesia protestante o a una iglesia cristiana como tal. Porque la burla de los compañeros: oye, tú eres evangélico, tú eres cristiano, tú eres católico. O sea, a veces nosotros negamos nuestra fe por complacer a nuestros amigos o el grupo con el cual estamos interactuando. Pedro lo hizo, tú lo has hecho, yo lo he hecho. Cuidémonos, porque Dios se complace en que le sirvamos y en que le obedezcamos. Bueno, Jesús lo rescata del agua. Jesús le vuelve a poner la oreja en su sitio a la persona que había sido herida. Y Jesús después llama a Pedro y lo pone para que en el libro de Hechos sea el principal predicador de la iglesia naciente, aún a riesgo de su propia vida,
porque en más de una oportunidad, no viene al caso, pero en Hechos 5 se muestra, fue intervenido y estuvo ante las autoridades y le dijeron, mire, dejen ustedes de predicar el evangelio, ¿saben? Ustedes no pueden seguir haciendo eso en público. Y él le dijo, entre ustedes y Dios, nosotros preferimos obedecer al Dios que nos ha mandado a predicar. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero mis amigos y yo seguimos predicándole a Dios. ¿Qué le parece? Una vida transformada. Personas resilientes, soportó, se mantuvo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, y Dios hizo una transformación total en su vida y corazón. Se convirtió en uno de los apóstoles, el principal apóstol en ese momento histórico del libro de los Hechos. Luego tenemos la persona de Jesús. Cuando Jesús nace y los magos vienen a interrogar y a decir que dónde había nacido el Mesías, dónde había nacido el rey de los judíos, Herodes apunta con el oído y dice, averigüen dónde está para yo adorarlo. Pero firmó un decreto. Todos los niños menores de 2 años que estén en el pueblo de Israel deben ser sacrificados o asesinados. Ahí hubo un asesinato colectivo por orden de Herodes. Un ángel le anuncia a José y a María, le dice, váyanse para Egipto porque Herodes va a matar a los niños. Ellos van a Egipto, es decir, Jesús recién nacido tiene que huir de la persecución. Luego, cuando es hombre y comienza su ministerio a los 30 años, a lo más había sido bautizado por Juan. Dice la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios, que Satanás se le aparece y lo comienza a tentar después de 40 días de ayuno. Le hizo 3 propuestas para tentarlo y hacerlo caer. Como sabía que tenía hambre después de 40 días de ayuno, le dice, como tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y come y resuelve tu problema económico o problema, biológico. A veces a nosotros también nos presentan ese tipo de tentación. Es decir, si tienes hambre, hay una panadería, ¿por qué no agarras un pan y te lo comes? Si tienes que robar, roba. Si tienes que hacer trampa, haz trampa. Pero Jesús no se dejó llevar por eso. Él lo podía hacer. Jesús tenía el poder de convertir la piedra en pan. Pero le dijo, tú te equivocaste conmigo. Yo no te obedezco a ti. Yo obedezco a Dios. No solo el hombre vive del pan. El hombre debe alimentarse de la palabra de Dios. Luego le dice, bueno, mira, lánzate, lo lleva a un monte o a un lugar alto y le dice, lánzate al vacío, porque escrito está que los ángeles de Dios van a salir y te van a atajar y no vas a golpearte en la caída y no vas a morir. Y Jesús le vuelve a responder con las escrituras y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Tú no puedes, ni yo podemos tentar a Dios. Es decir, el hecho de que Dios puede atajarlo en la caída no significa que yo debo lanzarme y esperar en que Dios va a protegerme. Vengo el día de hoy. No tentemos a Jesús. No tentemos a Dios con nuestras acciones. Más de una vez he escuchado personas y he visto personas en mi vida ministerial que dicen, yo voy a hacer esto y Dios me tiene que prosperar. Yo voy a hacer aquello y Dios tiene que estar conmigo. En este momento de migración hay mucha gente que está diciendo, no, yo me voy a ir para Estados Unidos. Yo soy cristiano. Dios me va a proteger metiéndome, estoy hablando pensando en los venezolanos, pero todo lo de América Latina y de otros países, múltiples países, para ellos la tierra prometida es Estados Unidos. Y se están arriesgando a entrar por frontera, entrar por ríos caudalosos. Y hemos visto cómo el final de esas historias, en no pocos casos, es que se han ahogado, o que han sido asesinados, o que han sido mujeres u hombres violados por los coyotes, o que han perecido en el camino por fiebre, por enfermedades. Bueno,
Con esto estoy diciendo que tenemos que tener cuidado de no caer en tentaciones. La tercera tentación de Jesús fue que Él lo lleva a un sitio donde podía ver y visualizar todo el planeta Tierra y le dice, mira Jesús, yo te puedo entregar todos los reinos de este mundo si tú te arrodillas, pies en tierra, y te postras y me adoras a mí. Qué bárbaro, ¿no? Satanás sabía que Jesucristo venía al mundo a morir por los pecados, iba a pasar por un proceso de muerte para derramar su sangre, para salvar, para ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Satanás sabía que la propuesta de Jesús era morir por la humanidad. Él le dice, la tentación está aquí, tú no tienes que morir. Tú puedes recibir todo este mundo, salvar este mundo, arreglar este mundo, como tú quieras. Y yo te convierto en propietario. Yo te doy las llaves del reino del mundo. Pero hay una sola condición. Tú tienes que adorarme a mí. ¿Saben lo que eso implica? Que la criatura quería dominar al Creador. ¿Quién manda a quién? Si Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios mismo, una de las tres personas de la Trinidad, ¿cómo es que este igualado, porque no tiene otro nombre, pretendía engañarlo para que lo adorara? Ahí fue donde Jesús le dijo, mira, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aplicación para nosotros. Cuidemos nosotros de que con nuestras acciones, con nuestras preocupaciones, con nuestros problemas, tomemos decisiones equivocadas y digamos después, Dios, tú tienes que cumplirme. Dios, tú tienes que sanar. Dios, tú tienes que protegerme. Proteja a mi hijo. Si ese muchacho o esa muchacha tomó malas decisiones, después no exijas que Dios se haga cargo de ese problema. Nosotros tenemos que estar claros que las decisiones que tomamos traen consecuencias. La única forma en que Dios actúa en la vida de tu muchacho, de ti, de tus decisiones, es que tú regreses a Dios, te arrepientas a Dios y le digas, bueno Dios, perdóname, me equivoqué, ahora estoy metido en este problema, ¿cómo me puedes ayudar? Y Dios va a ver cómo te ayuda, como el hijo pródigo, como Jonás. Estoy hablando de historias bíblicas, pero también pasa en el día de hoy. Hombres y mujeres que se han apartado de la fe cristiana y han tenido que regresar, como decimos en criollo, con el rabo entre las piernas, a pedir perdón. Porque si no existe el perdón, no esperes una intervención divina. Dios nos utiliza cuando nos sometemos a su voluntad. El apóstol Pablo, bueno, resultado, Dios lo protegió durante su ministerio de 3 años. Dios lo protegió en medio de las burlas, el escarnio, porque fue crucificado, fue castigado, fue injustamente metido en el mismo saco de los ladrones y fue esclavado en una cruz. Pero a Dios gracias, Dios le resucitó, lo premió, lo resucitó y está sentado, lo sentó a su diestra, al lado de Dios, porque el mismo es Dios, Hijo. Usted dirá, pero es que Él era Dios. Él se hizo hombre y quedó como un ícono, un ejemplo, un modelo a seguir. Pablo era un fariseo inteligente y era un perseguidor de los primeros cristianos. Se dice que Pablo como que estuvo allí presente cuando Esteban fue apedreado. Este era un hombre intelectual, pero era un hombre también que tenía una visión y una convicción de que había que exterminar a los cristianos. Dios se le presenta de una manera resplandeciente. Él cae al piso y queda ciego por estar persiguiendo al Dios mismo que él juraba que estaba protegiendo. Bueno, al final Dios lo llama y le dice, ve a este sitio
y te va a aparecer, un enviado mío te va a ayudar. Y tú te vas a convertir en uno de mis seguidores. Por supuesto, Dios hace la obra en él. Los discípulos lo acogen, los discípulos lo entrenan, los discípulos lo ayudan. Pero algunos discípulos, algunos compañeros no se confiaban en él, tenían desconfianza en él. En otra oportunidad, él ya convertido empieza a predicar el evangelio y resulta que en un ámbito público, autoridades públicas y personas intelectuales, una persona llamada Festo le dijo: Pablo, ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a salir con esa locura de la resurrección y que Jesucristo es el Señor? El mucho estudio, Pablo, te ha hecho perder la cabeza. Tú lo que estás es loco. Los libros te están enfermando. Porque este Festo reconocía que Pablo era una persona intelectual. Pero no aceptaban el mensaje y la interpretación que Pablo estaba dando como predicador del cristianismo, de la muerte y resurrección de Jesús como Salvador del pueblo de Israel y de los gentiles. Sin embargo, también se dice que al final de sus días, Pablo recibió y él dice, confiesa, yo tengo un aguijón o una espina en mi cuerpo. Y bueno, intenté quitármela, pero después me di por vencido y dije, Dios, bástate tu gracia sobre mí. Y si tú no quieres que eso desaparezca, yo sigo fiel a ti y a tu palabra. Dios lo llama como su apóstol, es el apóstol de los gentiles, se regocija en Dios sabiendo que era fuerte en Dios en medio del aguijón que tenía en la carne o la enfermedad que tenía. Algunos dicen que la enfermedad tal vez era ceguera. Son especulaciones, no tenemos pruebas fehacientes de cuál era la enfermedad que tenía o el mal que tenía. Fíjense cómo Dios lo premia y lo transforma de tal manera que usó su intelecto para que este hombre de Dios escribiera 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Más de la mitad, o casi la mitad de los libros fueron escritos por este siervo de Dios. Dios transforma vidas, Dios utiliza personas, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros problemas y de nuestro carácter. Llegó la hora. Yo te hago la pregunta, ¿cuál es tu dificultad? Yo no la sé. Alefe ya no la sabe. Pero este video tiene como propósito ese. Sensibilizarte. Que tú puedas reconocer cuál es tu dolor. Aquí nosotros preguntamos. ¿Tienes alguna enfermedad? Físicamente. ¿Alguna discapacidad? ¿Eres objeto de agresión? Con golpes, palizas, empujones. ¿Tienes dificultad para encontrar empleo? O para mantener un empleo. En el ámbito sociomental, eres objeto de persecución, chantaje, se burlan de ti, recibes amenazas y eres objeto de una tiranía deliberada, es decir, eres un perseguido político o perseguido por tu fe, con el único objetivo de dañar tu autoestima. Eres objeto de bullying. Bullying significa burla, insultos, gritos, apodos ofensivos, lo cual te está minando tu autoestima y te sientes que tienes una baja autoestima. Eres producto de un estigma, perjuicio o discriminación por tu color, por tu raza, por tu educación. O tienes un carácter tan fuerte, tan malo, tan difícil que te obstaculiza relacionarte con los demás, lograr tus objetivos en la vida. En el ámbito espiritual, eres objeto de tentaciones, no superas las tentaciones, has caído en pruebas y dificultades y tentaciones que te ha presentado el vecino, la vecina, el amigo, compañero de trabajo, pseudos o supuestos amigos. ¿Existe en ti duda sobre la voluntad de Dios?
No, es que yo le pido a Dios y Dios no me responde. Siente que Dios no contesta tus oraciones. Si alguna de esas es tu dificultad, mira, volvemos a decirte, tenemos la solución. La palabra resiliencia significa resistir y pasar. Cuando pasamos por medio de debilidades y dificultades, es la capacidad que nosotros tenemos para enfrentarlas y sacar un beneficio positivo de las mismas. Dios nos permite a nosotros ser resilientes y dejar que Dios utilice nuestras vidas en medio de las dificultades. Ejemplo, propuesta en tu fe. Profundiza tu fe. La fe demuestra, la fe demuestra la realidad. La fe te da confianza y es la confianza de lo que nosotros esperamos. Es la evidencia, certeza de las cosas que no podemos ver. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Estás angustiado? ¿Estás preocupado? Ten fe. Profundiza tu fe en el Dios de la palabra. Debes estar confiado en el poder y las promesas de Dios como ciertas. Y así vas a poder resistir cualquier adversidad. Hay un salmo muy hermoso, 37:5, que dice: encomienda, pon en manos de Dios tu camino, tus planes, tus proyectos, tus dificultades. Confía en Él y ten por seguro, ten fe, que Dios lo va a responder. Fuerza en la adversidad debes tener. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a todas clases de situaciones y de problemas y dificultades. Mantén esperanza y la seguridad, porque Romanos 8 dice, 24-25, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que se ve no es esperanza. Nosotros tenemos esperanza en las cosas que no vemos. Tenemos fe en las cosas que no vemos. ¿Quién espera lo que ya ve? Nadie. ¿Quién espera lo que tenemos? Nadie. Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Nosotros tenemos que mantener la esperanza en que Dios va a responder a nuestros ruegos, nuestras debilidades cuando las ponemos en manos de Él. Nos las va a ayudar a resolver. Y por último, persevera en medio de las pruebas. Eso es la resiliencia. Perseverancia en medio de las dificultades, como nos muestra la imagen. Dios Padre entregando al Hijo para resolver los problemas de la humanidad, el tuyo y el mío. Él fortalece al cansado. Dios va a usar tus debilidades y con su poder va a fortalecer y va a resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros impedimentos, nuestras discapacidades, nuestras enfermedades. Dios las puede resolver de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Como dije al principio, no es que te va a dar dinero, abundancia de dinero, te va a convertir en un hombre rico. Eso no es lo que Dios promete, pero Dios promete que estará contigo todos los días del mundo. Tú debes confiar en Él, entregar a Él tus problemas y repito, confía, Dios lo va a hacer. Dios te bendiga. Hasta un nuevo encuentro.